Buen día. Dios les bendiga. Un saludo muy fraterno a cada uno de nuestros oyentes. Dios nos enseña a través de su palabra que el hombre puede acceder a experiencias muy profundas y gratificantes. Estas experiencias nos vienen de Dios. La buena noticia es que son gratuitas y que cualquier ser humano, sin excepción, las puede vivir. Usted no tiene que haber nacido en determinada familia, cumplir con un requisito de edad, raza, posición social, credenciales intelectuales, un cúmulo de experiencias, logros alcanzados o habilidades especiales. No es necesario. Hay condiciones en la vida del ser humano que definitivamente no puede alcanzar, como estamos comúnmente acostumbrados a alcanzar, a conseguir logros sociales o triunfos personales. Esa tendencia a creer que todo se puede adquirir como si todo tuviera un precio. Entonces, solo hay que hacer unos cuantos esfuerzos y movimientos calculados, y con un poco de suerte de la vida, he aquí, nos aseguramos el acceso a cualquier cosa que podamos presumir. ¿Sabe que no? Dios nos permite vivir condiciones por el poder de su espíritu que desde otro territorio que no sea Él, nunca vamos a vivir. Pero además, condiciones que no son el resultado simple de la presunción humana. Todo lo contrario, el regalo gratuito de aquellos que, quitándole el protagonismo a cualquier grandeza que crean es el resultado de sus mismísimas fuerzas, entonces se dispone en una actitud humilde a recibir lo que entiende solamente puede recibir de Dios. Un Dios y Padre que siempre nos está sustentando, sosteniendo como creación, y que ha puesto en marcha una enorme cantidad y variedad perfecta de leyes de la naturaleza para que todo sincronizadamente funcione y produzca y se reproduzca y dé sustento a la vida. De manera que cuando usted y yo hacemos algún movimiento para el logro de nuestras necesidades y el alcance de ciertas metas, ello no será más que un minúsculo, un diminuto movimiento que es posible, porque de fondo, de principio a fin, de arriba a abajo, en lo ancho y lo profundo de la historia existencial humana, todo está siendo sostenido y sustentado por Dios. Relata la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 4 que cuando Jesús vivió la experiencia existencial del desierto, conjuntamente vivió la experiencia de la prisión que le generaban ciertos factores de tentación. Relata el texto que por aquellos días Jesús no había comido nada, pasados los cuales Jesús tuvo hambre. No tardó entonces en verse sorprendido por uno de los factores de tentación que pretendían retarle, despertando alguna pretensión en Jesús para que, acudiendo al prestigio que le daba identificarse como hijo de Dios, se tomara el derecho de decirle a las piedras que se convirtieran en pan, y optando por este derroche de poder, resolver su hambre. Recordó entonces Jesús el relato de las Escrituras en el Antiguo Testamento, que, haciendo referencia a la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, se le insta al pueblo a no olvidar su experiencia allí en relación
al sustento que daba la lealtad de Dios a sus promesas. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, frase con la que Jesús dio respuesta a la tentación. Puntos seguidos. Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús vivió el conflicto de la presión de su hambre, de su sed, de sus necesidades físicas no siempre resueltas o no resueltas como un ser humano quisiera. Y es que no necesitamos de ningún esfuerzo intelectual para darnos cuenta que el hambre en el ser humano es una necesidad concreta y real. Hay que alimentarse porque hay que vivir. Recordemos la compasión que Jesús sintió por la multitud cuando percibió su hambre y colocándose en el medio dio todo lo que tenía, un pan, unos peces que fueron el modelo a seguir para que entre todos pudieran solventar una necesidad comunitaria. Pero no nos engañemos, diría Jesús. No es cierto que se vive solamente de comer pan. Entiéndase pan como cualquier alimento que resuelve la demanda de lo físico en el hombre. Jesús, al vivir la experiencia de la tentación y del desierto, se atrevió a cuestionar su hambre y la desafió. Jesús se negó a pensar que todo lo que había que resolver en su vida era la presión sobre sus demandas corporales y físicas. Y Jesús superó la tentación que le decía que resolver su hambre era resolverlo todo. Y es que es muy miserable y trágica la visión de aquel que solo ubica el sentido de su vida en razón al placer que da dar al cuerpo lo que éste pide, como aquel viejo refrán que menciona el libro de Isaías en el capítulo 22, verso 13, y que luego va a retomar Pablo. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si ese es entonces el propósito de la vida, ¿qué más da? Atiborrar el cuerpo y al final de todo, sin más que hacer por él, esperar el fatal y único destino que, pensando así, nos puede esperar: la muerte y el sinsentido. Pues no, dijo Jesús, no puede ser que eso sea todo, no puede ser que allí se defina todo para el hombre, no puede ser que estemos reducidos a tan desdichado final. Esa perspectiva de la vida que desarrolló Jesús por caminar en fe, según los presupuestos que le daba la palabra que salía de la boca de Dios, es la misma a la que hoy usted y yo estamos llamados. Tenemos que superar aquellos esquemas que nos encierran en los miedos, en las incertidumbres, pero aún más, aquellos esquemas que nos tienen atrapados en ideas engañosas y prendidas de insuficientes esperanzas, como la de aquel que, no superando el engaño de la tentación, diría hoy: después que haya comida y salud, todo está bien. Pues no solo de pan vive el hombre. No es el pan lo que define las posibilidades del hombre. No es el pan lo que le da destino al hombre.
Y gracias a Dios por eso. Qué dimensión tan esperanzadora, qué descubrimiento tan escalofriante, qué visión tan maravillosa. Jesús pone como alimento definitivo, no el pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, todo designio, todo efecto, todo afecto de su voluntad, sus determinaciones, lo que Él ha dicho como destino para los hombres, lo que Él ha trazado como finalidad, su compromiso día a día con lo humano, la lealtad a su palabra, la fidelidad a su buen nombre, el prestigio que da un Dios que no falta a sus promesas, ya que Dios no es intermitente ni se arrepiente de su dicho. El Dios que ha dispuesto todo previamente a la raza humana para proveer el pan. Es el mismo Dios que tiene muchas más y definitivas provisiones que entregar para la historia presente y el destino de los seres humanos que le creen y viven confiados y convencidos como Jesús, que no solo de pan vive el hombre. Así lo entendió la historia de fe del pueblo de Dios. Lo entendieron los discípulos, los apóstoles, la iglesia. Pablo lo expresaba al revelar una dimensión superior de la expectativa, de las posibilidades que Dios da a la vida de los hombres. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo que Dios nos entrega por su aliento, por su espíritu. Romanos 14:17. En otras palabras, el reino de los cielos como promesa no le da protagonismo ni guarda lugar privilegiado a la comida, a las presiones de un cuerpo que se duele y reclama atención. No. El reino de los cielos no es ocasión para lo que se desgasta, se corrompe, se deteriora. El reino de los cielos da lugar a lo que permanece, a lo que es ahora y siempre. Eso que no siempre es tangible, físico, material. Lo que está sustentado por condiciones como la justicia, el gozo, la paz, que no son posibles como experiencias, ¿sí? Una experiencia que no se da solo por resolver el problema del hambre. En muchas ocasiones el pan podrá ser arrebatado, pero el gozo y la paz jamás serán impedidos a un creyente como experiencia, jamás será condicionado, jamás será transgredida como experiencia gratuita que Dios se ha propuesto dar. Es por eso que la palabra de Dios tiene poder para hacer en nosotros y por nosotros lo que jamás podrá el pan de la abundancia material, el pan del éxito, el pan del placer, el pan del elogio que tanto nos gusta, el pan de las seguridades y las presunciones humanas. Pero también la palabra de Dios tiene poder para llenarnos de aliento y seguridad, aunque muchas veces presiona el hambre que se produce cuando hay escasez, pérdidas, fracasos, cuando muchas cosas se salen de control, cuando nos damos cuenta que no siempre depende de nosotros, cuando nos damos cuenta muchas veces que nos sentimos personas impotentes, sin alternativas, sin posibilidades. Aún allí, la palabra de Dios sigue teniendo poder. Hemos visto y somos testigos cómo en medio de este atípico tiempo social, Dios nos ha sustentado con su provisión. Podríamos decir que
no ha faltado y posiblemente no ha sobrado. Dios nos ha comprometido con el hambre de nuestro prójimo y nos ha puesto a ser buenos administradores frente al hambre propia, a no derrochar, a no acaparar, a no encerrarnos, a no ser egoístas. Pero seamos honestos, nada se compara a la esperanza que Dios ha producido en este tiempo. Nada podemos dar a cambio del vigor con el que Dios nos ha venido sustentando y que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos de las maravillas que viene haciendo en nuestro estado anímico, en nuestra salud mental, moral, espiritual. Estamos entonces dispuestos a no renunciar a nada de lo que hemos recibido de Dios, si a cambio tenemos que perder la misericordia de Dios en medio de tantas torpezas que venimos descubriendo y tantas necedades que Dios continuamente olvida para hacer prevalecer su continuo llamado, de que aceptemos la invitación de mover nuestras vidas hacia la experiencia superior y definitiva del reino y de lo que éste produce en nosotros: justicia, gozo y paz. Esa es una experiencia profunda, es una experiencia gratificante que nos viene de Dios, que es gratuita, que está disponible a todo ser humano, sin excepción, y que nos demuestra una vez más que no solo de pan vive el hombre. Jesús entonces decía el Evangelio de Juan sobre Jesús en el capítulo 6, versículo 27. Trabajad, pero no se enfoquen en la comida que perece, sino en la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 35. Jesús le dijo a la multitud, a los discípulos, a los oyentes de hoy, a la iglesia: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué promesa tan extraordinaria, qué experiencia tan especial que hoy está a nuestro alcance. Oremos entonces a Dios y pidámosle que nos ayude a ubicar nuestra hambre en una dimensión superior, la dimensión de un alimento que es perpetuo, que nunca escasea, que nunca nos abandona, que siempre sustenta. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias te damos por todo lo que representas a nuestra vida en términos de certezas, de salud, de descanso, de futuro, de mañana, de destino, de alternativas, de posibilidades. Gracias te damos, oh Dios, porque no nos dejas a la deriva de nuestras necesidades humanas y de nuestras presiones, oh Dios, corporales, físicas, circunstanciales. Gracias te damos, oh Dios, porque tus promesas trascienden, oh Dios, cualquier dolor humano, cualquier necesidad expresada desde nuestra fragilidad, desde nuestra limitada condición física. Gracias te damos por las experiencias que tú nos entregas gratuitamente. Gracias porque solo nos pides creer, solo nos pide ubicarnos alrededor de ella, con una disposición cada vez más comprometida, cada vez más sometida a la objetividad de lo que es real, de lo que en ti tiene sentido, de lo que tiene futuro,
de lo que no avergüenza, de lo que se cumple, de lo que definitivamente es un hecho. Ayúdanos, oh Dios, entonces a poder ser sustentados desde esta experiencia que no nos deja sueltos, que al contrario nos liga a tu presencia y a un futuro eterno, precioso, grandioso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.